Dios los bendiga. Vemos hoy día con gran asombro tantas cosas que se prometen y lamentablemente no se cumplen. Lo vemos hoy día en cada nación a través de los gobernantes y a través de muchas religiones. También vemos realmente el incumplimiento de tantas cosas que realmente hacen a favor de los pueblos de cada nación y tampoco se cumplen. Y en un tiempo en donde hay desesperanza y se busca realmente en quién confiar, Dios en este tiempo se revela aquello que Él escoge. Y en un tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a un pueblo, precisamente de ese pueblo, en este capítulo 6 del Deuteronomio, es lo que quiero compartir con ustedes en esta hora. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Te damos gracias porque en este tiempo, en donde muchas cosas realmente han caído, en donde muchas cosas ya realmente no funcionan, tú estás vigente y sigues en control de todo lo que creaste en el cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Tú gobiernas por sobre todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos esa luz, esa revelación a través de tu Espíritu Santo, para poder poner por obra esta palabra en nuestros corazones y en nuestros hijos. Te damos gracias, Señor, por ello, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 1405, antes de Cristo, Moisés escribió esta palabra. Es un gran texto en donde se hace mención de temer al Señor, obedecer al Señor, como también adorarle. Es también hacer lo bueno, recto y justo delante de sus ojos. Todo esto es el resultado de tener una lealtad sin reserva hacia el Señor. Esa lealtad suprema es vivir para agradar a Dios por sobre cualquier otro interés. Eso, hermano, significa amar al Señor. Así se ve en la Escritura, en temer, obedecerlo, adorarlo, hacer lo bueno, lo recto, lo justo delante de sus ojos. Eso expresa amor hacia el Señor. Y eso es algo que únicamente el Espíritu Santo puede producir en una persona. Al hacerlo nacer de nuevo, ya es salvo por su gracia. Esa persona que lo ama demuestra su amor. De esta manera, teniéndolo, haciendo lo bueno, lo recto, lo justo delante de sus ojos, y para ello debemos evitar la tentación. Tenemos que evitar aquello que nos desvía de una lealtad única y suprema al Señor. Y estas verdades que nos ayudan a amar al Señor, la podemos dividir en dos partes. Deuteronomio 6, del 1 al 10, mandatos de ánimo, y Deuteronomio 6, del 10 al 25, mandatos de advertencia, que no interrumpan nuestro amor al Señor, que no los desvíen de ninguna manera. Recuerden que el Espíritu Santo usó a Moisés para preparar esta segunda generación de israelitas para que estuvieran listos para honrar al Señor, para cuando entraran a la tierra que el Señor le había prometido. Y la forma como los preparó fue en 3 sermones que explicó y aplicó a ellos. Aquí en el versículo 1 vean la frase mandamientos, estatutos, decretos.
Estos mandamientos se resumen en los 10 mandamientos, que están en el capítulo 5. Y aquí en Deuteronomio 6 es importante y es vital en cualquier texto de la Biblia entender su contexto, entender los versículos que vienen antes y después. En un contexto literario, Moisés les muestra los 10 mandamientos en el capítulo 5 y en Deuteronomio 6 los llama a mostrarle su amor al Señor, al obedecer sus mandamientos, que demostrarán su temor al Señor. Parte del temor involucra adoración. Significa un asombro reverente, no solo cuando erramos, asombro también por lo que Él es, por sus atributos, su fidelidad, por su perdón. Y también al final de Deuteronomio 6, evitando la tentación a pecar, tienen que cuidar su corazón, su mente. Se ve simple, ¿verdad? Pero sin Él es complicado. También para nosotros es lo que nos dice y nos habla hoy, para que nosotros realmente hagamos y nosotros podamos conocerle, amarle y obedecerle. En el versículo 2, obedezcan. Y en el 2, para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos. Tal es el énfasis, vean el final del versículo 1, para que los pongáis por obra. El versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo iban a expresar? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Veamos lo que viene, que es necesario recalcar siempre, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios les da estos mandamientos para que lo obedecieran, para que ellos lo guardaran, para que en el versículo 1 lo pusieran por obra, de generación en generación. Por eso dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Esto implica, y no hay otra forma, que tendrán que ser creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que le enseñarán a sus hijos, y esos hijos el Señor los salvará también. Y esos hijos creyentes también le enseñarán a sus hijos. Aquí esto implica que la palabra de Dios no podrá ser, escuche, alterada. Esto es muy importante aquí. Se aplica en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, Efesios 6:4, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero escuchen, esto, no importa cuántos años pasen, no importa cuántas generaciones vengan después de nosotros, las escrituras no deben ser alteradas ni necesitan ser actualizadas. ¿Por qué? Porque son perfectas, como Dios es perfecto. Esto es algo muy, pero muy importante, que marcan el futuro de nuestras vidas. La ciencia, la medicina y muchas otras pueden ir evolucionando, pero la palabra de Dios no es así. No tenemos que añadirle ni quitarle nada, solo entregarla como la entregaron a nosotros. No debemos olvidar nunca que la salvación es del Señor. Totalmente la salvación es de Jehová, pero Él salva a través de la predicación, de la locura del Evangelio, de ese Evangelio de Jesucristo, de ese Evangelio de la cruz, donde Él en su muerte nos perdonó y en su resurrección lo dio en la esperanza de la vida eterna. En 2 de Timoteo 3:15, Pablo le dice, y que desde la niñez, aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio, para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando tú le enseñas la Escritura a tus hijos y las obedeces, escuche, estás haciendo lo posible para que Dios salve a tus hijos y a tus nietos. ¿Se da cuenta? La tremenda responsabilidad, lo que va a marcar en el futuro la vida de nuestra familia. Y muchos hoy día la pasan por alto. Pero tú sé fiel a lo que te pide el Señor. Ora, ten esa intimidad que anhela el Señor con sus hijos. El por qué al estar enseñando a tus hijos, Él te puede estar usando de manera indirecta como un instrumento para que en el futuro tus nietos escuchen la palabra de Dios y el Señor los salve en su gracia. Y nietos y bisnietos y tataranietos. Ese es el diseño ideal del Señor en términos de responsabilidad humana que nos cabe a nosotros.
Entonces le dice en el versículo 2, de generación en generación en generación. En el versículo 3 dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Otra vez, el énfasis, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vea el énfasis, que fluye leche y miel. La tierra que iban a tomar era fértil, con muchos recursos naturales, y ellos iban a disfrutar de esos recursos si obedecían lo que el Señor le había mandado. Ese es el punto. Vean cómo el Señor aquí, vean su sabiduría perfecta. Aquí llega en un sentido a refinar la cúspide de lo que le había venido diciendo en el capítulo 5. Guarden los 10 mandamientos en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3, les dijo, obedezcan para que teman, para que me adoren. Enseñan esto a sus hijos y sus hijos y sus hijos. Y vemos condensado el versículo 4, oye Israel. Esa palabra oye traduce en el hebreo la palabra Shema. Este es un mandato y tiene la idea de oír y obedecer. Y este párrafo del versículo 4 al 9 es el Shema. Es muy conocido por los judíos religiosos que recitan junto a estos versículos en Deuteronomio 11 y Números 15, 2 veces al día. Veamos la siguiente frase en el versículo 4. Oye Israel, que nos recuerda para quién fue esto primordialmente o inicialmente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es Yahvé. Recuerden ese nombre, que se traduce que Él es el infinito, el soberano, el independiente, el incambiable. Jehová nuestro Dios uno es. Algunos, escuchen, toman esta frase y la tuercen y dicen, ahí está, no existe la doctrina de la Trinidad. Pero esta frase no rechaza la doctrina de la Trinidad. Realmente no. ¿Por qué no? La palabra uno traduce una palabra hebrea que enfatiza y lo define un diccionario teológico, unidad, mientras que reconoce diversidad. Dentro de esa unidad vemos la grandeza en la sabiduría perfecta del Señor. En el original deja la puerta abierta para la doctrina de la Trinidad, y decimos la doctrina de la Trinidad porque es revelada de manera clara en el Nuevo Testamento, tal manera que no hay contradicción. ¿Se dan cuenta que la mente perfecta del Espíritu Santo solo podría escoger esta palabra exacta para decir esto, y al mismo tiempo dejar el terreno abierto para lo que revelaría siglos después, con más detalles? Y en el versículo 5 les dice, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, que apunta a la mente, pensamiento, a la voluntad, de toda tu alma. Esta apunta a todo lo interno, a todo nuestro ser, y con toda tu fuerza. Esta es la parte física del cuerpo, todo lo que hacemos con el cuerpo que Dios nos da. La idea es esta: Israel, tienes que ser leal a Dios, sin reserva, absolutamente real a Él. No podrían tener a Dios como parte de su vida, sino el todo de su vida. Y también nos dice a nosotros que tenemos que tenerle como el todo de nuestra vida. Entonces, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No hay más dioses. Y en ese tiempo habían dioses con minúscula para las cosechas, para la lluvia, para el sol, para el agua. Y esto iba en contra de todos los otros pueblos que tenían a estos dioses. No podían servir a otro Dios o a otro interés personal. Debían amar a Dios de una manera total y exclusiva. Esto vuelve a explicar que el Señor quería tener una relación de amor con ellos, y ellos debían demostrar esa relación de amor con Dios al obedecer la palabra del Señor. Pero para que los israelitas amaran a Dios de una manera total, ¿cómo podrían hacerlo? Dios tenía que hacerlos nacer de nuevo. Aquí estamos hablando de aquellos que escogió, y aquí estamos hablando de ese pequeño remanente, esa manada pequeña. Dios escogió. Y en Deuteronomio 36
la palabra del Señor dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Nótese que no dice prepucio. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Aquí habla de la salvación. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Era necesario que Dios hiciera nacer de nuevo. Para el israelita, no salvo oír esto, amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pedirle al israelita, quiero que me adores exclusivamente a mí, sin reserva, al único Dios. Era para el israelita incrédulo un llamado al arrepentimiento, en donde él había escogido y elegido. Y fe, arrepentimiento y fe. Esto era un llamado a la salvación. Cuando Dios les dijo a los israelitas que le amaran sin reserva, es algo opuesto a la naturaleza humana. El hombre, recuerde siempre esto, por naturaleza no quiere saber nada de Dios. Claramente odia a Dios. Nadie por naturaleza busca a Dios. Huimos de Dios. Porque la palabra del Señor dice que Él nos buscó y nos amó primero. En la salvación realmente no hacemos nada. Todo lo hace Él. Para que nadie se jacte en su presencia. Nunca debemos olvidar que la salvación es por gracia y viene solamente de su amor y de su misericordia. De su amor y de su misericordia. Vamos a ver algunos versículos antes de terminar este mensaje que le habla al pueblo de Israel de cómo debían amarle y que nos habla en este tiempo a nosotros, en donde vemos tantas cosas que no son el camino a la eternidad, en donde vemos tantas cosas erradas y desviadas que han llevado a muchos a enfriar el corazón, que donde vemos realmente tanta corrupción y tantos templos realmente en contra del mensaje de la cruz, del mensaje de salvación de Cristo. En Jeremías 29, del día al 13 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué nos pide? Buscarle con todo lo que somos, buscarle con pasión, buscarle porque solamente en Él encontramos paz, porque solamente en Él está la esperanza, porque solamente en Él nosotros podemos ser sostenidos y consolados. En Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Juan 3, del 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. Hoy día nosotros andamos en luz, porque tenemos al Padre de las luces. Y hoy día podemos ver y podemos realmente entender y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Por eso es necesario acercarnos, por eso es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo. Es el que nos lleva a la verdad, el que nos amonesta, pero también el que nos consuela y nos recuerda todas las cosas. En Oseas 4:6 dice su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y Moisés le dice al pueblo que obedecieran, que temiesen y que traspasaran a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, que la palabra del Señor. Y este versículo habla de la ignorancia del pueblo y también a lo mejor la desobediencia, porque desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio.
Y hoy día, cada hijo del Señor, el cual es cabeza de una familia, tiene que meditar en esta palabra. También dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste mis consejos, porque olvidaste mi advertencia. Dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor primeramente y nuestra familia y de aquellos que el Señor ha puesto alrededor nuestro, porque el mensaje que se nos pide hoy día entregar habla de un mensaje que trae esperanza, habla de un mensaje que trae paz, habla de un mensaje que nos da la esperanza de una mejor vida. El mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo es el único, nunca olvide, que salva al hombre. Debemos predicar, porque la palabra lo dice. A Dios le plació que a través de la predicación del Evangelio muchos sean salvos. Para los incrédulos es locura, pero para nosotros, aquellos que realmente Dios en este tiempo ha escogido, es poder de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Ha sido tu grande misericordia, ha sido tu amor y tu perdón hacia nuestra vida. Ayúdanos, Señor, sostén nuestra vida, que tu palabra, Señor, cada día nos nutra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder practicarla y llevarla a otro, enseñarla y hacer discípulos, Señor, para que esta palabra siga trascendiendo y expandiéndose, Señor. Nos toca una responsabilidad, primeramente, en nuestra familia. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque has tenido misericordia, nos amaste y nos perdonaste en aquella cruz cuando tu Hijo fue a ella. Incondicionalmente, Señor. No solamente Él fue incondicionalmente, sino que Él también tomó su vida. No solamente murió, dice el apóstol Pablo, sino también resucitó y venció la muerte. Y por eso tenemos la esperanza de lo porvenir, que es la vida eterna. Te damos gracias por ello, Padre, en esta hora, y ayúdanos. Los tiempos apremian. Y los tiempos también, Señor, nos hacen responsables de que hay algo que tenemos que entregar y que se nos reveló, y es el mensaje de la salvación. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.